Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. Las Star Parties son reuniones de astrónomos y astrofotógrafos aficionados, generalmente en sitios remotos, alejados de contaminación lumínica, para compartir sesiones de observación, de astrofotografía, así como consejos, tips y experiencias. También hay pláticas relacionadas con estos temas, y en fin, es una oportunidad para convivir con gente que comparte su pasión por las estrellas. Pero de todas ellas, sin lugar a dudas, una de las más famosas e internacionales es el Maratón Messier. ¿Qué tal? Soy Alberto. Hace unos meses asistí al Maratón Messier y precisamente te voy a contar mis experiencias, pero para hablarte del Maratón Messier primero tenemos que hablar acerca del catálogo Messier. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, un astrónomo francés de nombre Charles Messier publicó un catálogo astronómico de 110 objetos de espacio profundo. ¿Qué es esto? En astronomía, cuando hablamos de un catálogo, nos referimos a un listado de objetos del cielo en el que se describen sus características principales, así como su posición. Y cuando hablamos de objetos de espacio profundo, recuerda que nos referimos a cosas que están fuera del sistema solar, ya sea que se encuentren dentro de nuestra galaxia, como por ejemplo nebulosas, que hay de diferentes tipos en función de su origen, pero digamos que son zonas de gas y polvo en las que nacen estrellas, son guarderías estelares, tal como la nebulosa de Orión, pero también existen aquellas que son remanentes de explosiones de estrellas muy masivas, conocidas como supernovas, tal como la nebulosa del Cangrejo de Crab Nebula, así como grupos de estrellas que se encuentran al interior de la Vía Láctea, conocidas como Open Clusters o cúmulos abiertos, como las Pléyades, así como aquellas que se encuentran por fuera de la Vía Láctea, nos están orbitando, se encuentran, digamos, en el halo de la Vía Láctea, conocidos como Globular Clusters o cúmulos globulares, tal como el cúmulo de Hércules, así como cosas que están fuera de la galaxia, es decir, otras galaxias, como la galaxia de Andrómeda. Y bueno, pues Charles Messier justamente hizo este catálogo astronómico de 110 objetos de espacio profundo. Ahora, es curioso porque Charles Messier no estaba interesado en estudiar objetos de espacio profundo, estaba más bien interesado en estudiar cometas. Sin embargo, toma en cuenta que este catálogo Charles Messier lo hizo, como te digo, hace más de 2 siglos, en un momento en el que aún no se inventaba la fotografía. Y si tú ves a través de un telescopio directamente con tus ojos, hay ciertos objetos de espacio profundo que pueden llegar a confundirse con cometas. Sin embargo, una de las diferencias que te permite descartarlos es que los objetos de espacio profundo están tan lejos que estos no se mueven, siempre se encuentran en la misma posición, en la misma constelación. Recuerda que en el universo todo se está moviendo. Sin embargo, como te digo, son distancias tan colosales que es imposible que notemos que se están moviendo a lo largo de vidas humanas enteras. Tendríamos que tener una especie de timelapse de miles o millones de años para notar que sí se están moviendo. Pero ya te digo, en el transcurso de muchas vidas humanas, estos no van a cambiar de posición. Tan es así que considera que muchas constelaciones se conocen desde hace miles de años y esencialmente son las mismas. Sin embargo, a diferencia de estos objetos, los cometas sí se nota que se están moviendo porque se encuentran mucho más cerca, se encuentran dentro del sistema solar. Y si tú observas un cometa a lo largo de varias noches, como por ejemplo el cometa que nos visitó a principios de 2023, el famoso cometa verde, si tú lo ves, digamos, esta noche vas a notar que se encuentra en cierta constelación y cerca de determinada estrella.
Sin embargo, si lo observas mañana, en la siguiente noche, vas a notar que ya se desplazó sobre el fondo del cielo, que ya no se encuentra cerca de esas estrellas en las que estaba ayer. Es más, puede que esté incluso en otra constelación. Y así, si observas consecutivamente a tu cometa, vas a notar cómo cada noche se está desplazando, como te digo, sobre el fondo del cielo, recorriendo constelaciones. Así que justamente Charles Messier, como te digo, hizo este catálogo para poder descartar determinados objetos que podrían parecerse a un cometa, haciendo visual, viéndolos directamente con tu telescopio. Así que una vez identificados, pues los podía descartar fácilmente. Ahora, es importante saber que no todos los objetos del catálogo Messier los descubrió Charles Messier. Hay varios que se conocen desde miles de años atrás. Como las Pléyades se conocen por muchas civilizaciones, con diferentes nombres. Y de igual forma, no todos los objetos del catálogo Messier se podrían confundir con un cometa. Como por ejemplo los Open Clusters, es imposible que los confundas con un cometa. Sin embargo, Charles Messier los incluyó un poco para hacer más grande su catálogo. Asimismo, tome en cuenta que en ese entonces no se sabía de la existencia de otras galaxias. Se pensaba que nuestra galaxia era todo el universo, así que las galaxias que incluyó Charles Messier las denomina como nebulosas porque parecían eso. No se tenía conocimiento de que eran galaxias. Eso se supo, digamos, ya hasta el siglo XX. Y finalmente también considera que estos objetos Charles Messier los observó desde Francia, por lo que únicamente pudo observar objetos visibles desde esa latitud. Por lo mismo, no incluyó objetos más propios de los cielos del hemisferio sur. A pesar de que estos fueran muy llamativos o brillantes, como te digo, pues él no los pudo observar, tal como Omega Centauri o las nebulosas tan hermosas del hemisferio sur. Pero bueno, el caso es que Charles Messier nombró estos objetos, pues como su apellido, Messier 1 a Messier 110, o abreviado M1 a M110. Así tenemos, por ejemplo, las Pléyades M45, la nebulosa de Orión M42, la galaxia de Andrómeda M31, la del Triángulo M33, el cúmulo de Hércules M13, en fin. Así que cuando escuches Messier tal número o M tal número, ahora ya sabes que nos estamos refiriendo a algunos de los objetos contenidos en este catálogo Messier. Hay algunos objetos que, pues por sus características o incluso porque son conocidos desde mucho tiempo atrás, tienen nombres propios, como el cúmulo del Pesebre, las mismas Pléyades, etc. Y otros solo son conocidos como M lo que sea. Ahora, toma en cuenta que en astronomía hay varios catálogos, por lo que es posible que un mismo objeto se encuentre en diferentes catálogos y por lo mismo tenga diferentes notaciones. Pero de nuevo, cuando escuches M o Messier y un número entre 1 y 110, vas a saber que nos referimos en concreto al listado en el catálogo Messier. Pues bien, este catálogo es sin lugar a dudas el más popular entre astrónomos aficionados. Y esto se debe simplemente a que pues, este catálogo fue elaborado hace más de 2 siglos, con tecnología de hace más de 2 siglos. Por lo que actualmente, con telescopios de aficionado, equipos nada fancy, muy sencillos, puedes observar los 110 objetos desde tu patio, desde tu azotea, desde donde sea. Lo único realmente que necesitas son cielos oscuros sin contaminación lumínica para poderlos ver, pero ya te digo, con equipos muy sencillos puedes observar estos 110 objetos del catálogo Messier. Es tan popular este catálogo que en la década de 1970 en Estados Unidos, astrónomos aficionados se dieron cuenta que en una cierta época del año, si empiezas a observar desde que se oculta el sol hasta que amanece durante toda esa noche, es posible observar los 110 objetos en esa misma noche. Y como te imaginarás, pues el siguiente paso fue hacer precisamente una competencia conocida como el Maratón Messier, que se trata de observar los 110 objetos o la mayor cantidad de ellos durante esa sesión de observación. Y es un maratón precisamente porque
se trata de estar observando durante todas esas horas de esa noche. Así que ya entrada la madrugada, esto se vuelve realmente una carrera de resistencia en la que tienes frío, tienes sueño, estás cansado, pero pues sigues en la competencia, ¿no? Buscando observar más objetos Messier. Este Star Party se fue internacionalizando poco a poco y a México llegó por ahí de la década de los 2000, digamos ya de forma oficial, más organizada. Y precisamente este año 2023 asistí a mi primer Maratón Messier. Desafortunadamente, por el tema del bicho, el Maratón Messier se canceló durante 3 años, del 2020 al 22. Es hasta 2023 cuando ya se retomó, así que aproveché la oportunidad. Como te he comentado en los episodios más recientes, yo me empecé a enamorar realmente del visual, así que no dudé en que en cuanto se reiniciaran las actividades de un Maratón Messier, pues ahí iba a estar. Así que eso hice. El Maratón Messier, la mejor época para organizarlo, es una ventana de tiempo más o menos de marzo a abril, así que se suele organizar en algún fin de semana en el que haya luna nueva, es decir, que no haya luna, justamente para que no te no nos deslumbre su luz y podamos observar objetos de espacio profundo, y se organiza en diversas partes del mundo, en diversas ciudades. En concreto, yo asistí al organizado por la Sociedad Astronómica Queretana, entre otras razones también porque, pues siendo yo de la Ciudad de México, es el Maratón Messier grande que me quedaba más cerca. En esta ocasión se organizó en Hidalgo, aproximadamente a unas 2 horas y media al norte de la Ciudad de México. Y asimismo, la zona ideal del mundo para poder observar los 110 objetos es más o menos del sur de Estados Unidos al norte de México, y digamos una franja que recorre todo el mundo. Así que la observación fue de un sábado a un domingo. Yo llegué el sábado. Te ofrecen instalaciones para acampar o renta de cabañas, como prefieras. Hay generalmente una charla sobre temas relevantes. Posteriormente inicia la instalación de tus equipos y por ahí de las 7 de la noche inicia el maratón. Y hay diferentes categorías en el Maratón Messier. La categoría reina, la clásica, es el maratón manual, que consiste en usar un telescopio con montura manual, es decir, que tú lo diriges. Es el clásico, es la categoría más importante, pero el más difícil, y en la categoría que decidí participar. Pero también hay un maratón con telescopio computarizado, es decir, con montura GoTo. También hay categoría de observación con binoculares. Hay categoría de astrofotografía. En este caso no se trata de fotografiar los 110 objetos, sino más bien tomar una sola foto y gana la más bonita a juicio del jurado. También hay una categoría artística en la que se hace una interpretación precisamente artística de algún objeto Messier. Y de igual forma hay una categoría que se conoce como maratón guiado. En este caso no es una competencia, está más bien pensada para principiantes, gente que va iniciando en el mundo de la astronomía, que ni siquiera tiene telescopio, así que se designan telescopios para estas personas. Hay una especie de mentor que les enseña y les explica lo que van a ver tal galaxia o tal nebulosa, lo que sea. Y la verdad es que me instalé muy cerca de donde estaban este maratón guiado y solo se escuchaban sus expresiones de absoluta sorpresa y maravilla, así de wow, esto está increíble, esto está hermoso. Me queda claro que ese día varios cayeron enamorados de la astronomía. Pero bueno, en el Maratón Messier, como te digo, pues es una competencia en la que se trata de observar la mayor cantidad de objetos del catálogo Messier durante toda la noche. Y lo que tienes que hacer pues es localizarlos, hacer un dibujo de cómo lo ves por tu ocular, poner sus características principales, y cuando ya hiciste eso gritas juez. Un juez llega a tu lugar, verifica que estés viendo lo que dices que estás viendo a través de tu ocular y te coloca una firma. Y al final pues el que tenga más firmas es el que gana.
Desafortunadamente se nos nubló la noche, por ahí de las 10 más o menos, si no mal recuerdo, así que tuvimos muy poco tiempo de observación. Sin embargo, la verdad es que me siento muy satisfecho con mi desempeño. Para ser la primera vez que participaba en un Maratón Messier, me quedé a un objeto del tercer lugar, así que yo estaba encantado. Y una de las razones por las cuales creo que no avancé más fue porque había varios objetos que nunca había visto en mi vida. Por ejemplo, M1. M1 es Crab Nebula, la nebulosa del Cangrejo, que es el remanente de una supernova, de una explosión de una estrella muy masiva. Está en la constelación de Tauro, en los cuernitos del Toro. Y precisamente cuando una estrella muy masiva explota, lo hace con tal potencia, con tal luminosidad, que durante la explosión la sola supernova llega a ser más brillante que toda una galaxia. De hecho, son explosiones tan majestuosas que, digamos, si estamos relativamente cerca, se pueden ver incluso de día. Y de hecho está documentado que por ahí del año 1000 astrónomos chinos justamente detectaron la explosión de esta supernova. Y bueno, pues lo que vemos actualmente es precisamente el polvo estelar, los restos de esa estrella masiva que se están expandiendo en el espacio. Estos gases, este brillo de esta supernova, obviamente con el paso del tiempo poco a poco va a ir disminuyendo hasta que ya no sea visible, pero por ahora lo sigue siendo. De hecho, hay por ahí timelapses en los que, pues, me parece que en fotografías de durante 15 años se alcanza a notar cómo estos gases se están expandiendo en el espacio. Es impresionante. Pero bueno, este tipo de objetos que digo que nunca los había visto porque son muy tenues y no los alcanzo a ver desde la Ciudad de México, desde mi casa, pues yo me quedaba embobado disfrutándolos, ¿no? Así que, entre comillas, perdía tiempo ahí deleitándome con estos objetos. La verdad es que te puedo decir que asistir a un Maratón Messier es una de las experiencias más increíbles que he tenido en este hobby. Es un ambiente de mucha colaboración, de mucha camaradería. Te puedes acercar a los participantes más experimentados y preguntarles por técnicas. Siempre los participantes, la gente que asiste, está muy dispuesta a compartir sus conocimientos. Es un ambiente, como te digo, de mucha colaboración, de mucha empatía. La verdad es que yo estaba fascinado en el Maratón Messier. Para mí un Star Party es como ir a Disney, pues, ¿no? Me sentía como niño en dulcería. Así que no te puedo más que recomendar enormemente que asistas al Maratón Messier. Ciertamente, quizá si vas empezando y no tienes ninguna experiencia, ir a un Maratón Messier como un primer acercamiento quizás sea un poco intenso, sobre todo porque generalmente se organizan en sitios remotos, alejados de ciudades, por el tema de la contaminación lumínica. Sin embargo, lo que te puedo recomendar es que te acerques a asociaciones, agrupaciones de astrónomos o astrofotógrafos aficionados en tu localidad. Googlea o busca en Facebook, ahí generalmente se encuentra la información de estas agrupaciones que organizan Star Parties, salidas, o incluso en la misma ciudad, con las limitaciones que ello implica, pero es una excelente forma de acercarte de forma, digamos, segura a la astronomía sin tener que gastar y recibiendo asesoría de gente que te puede orientar sobre cuál es el mejor equipo para ti, uso de telescopios, etc. De hecho, en México, si vives en México, por ahí de finales de año se organiza un evento conocido como la Noche de las Estrellas en varias ciudades del país. No es como tal un Star Party, más bien es un evento de divulgación científica, pero tiene la ventaja de que se organiza en ciudades, por ejemplo. No es necesario salir o desplazarte demasiado, así que puede ser una excelente forma de acercarte a la astronomía o a la astrofotografía si es lo que te interesa. Y considero que es súper importante que sigan existiendo este tipo de eventos, porque desafortunadamente, como te he comentado, la astronomía, la astrofotografía, es un hobby muy de nicho, lamentablemente. Es muy común que suela ser la única persona que le interesan estos temas en tus círculos sociales.
Y esto se debe a que desafortunadamente la gente tiene concepciones erróneas acerca de la astronomía y la astrofotografía, las encuentra intimidantes, ideas como que estas actividades son para ricos, y esto no es del todo cierto. Hay equipos para muy diversos presupuestos. También existe la noción de que es una actividad demasiado técnica. No te voy a negar que tienen cierta razón, pero vaya, tampoco es que sea teoría de cuerdas. E incluso he llegado a escuchar que este hobby lo consideran elitista, lo cual, como te digo, no es así. Pero también es muy importante que estas actividades astronómicas, astrofotográficas, el conocimiento y el amor por las estrellas se popularice más, que cada vez más personas se sientan atraídas, se involucren en este hobby, porque es muy importante que cada vez más personas estén conscientes de los diversos problemas a los que nos enfrentamos en estas actividades, cosas como la contaminación lumínica, lamentablemente cada vez más creciente, o el problema cada vez más grave de la basura espacial y la superpoblación de satélites y todos estos temas. Y de hecho, pues precisamente este podcast está en gran medida inspirado en esta necesidad. Es un poco mi granito de arena, porque considero, como te digo, muy importante que cada vez más personas se enamoren de las estrellas. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-vchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.